Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente en otro módulo de PNM. No olvide suscribirse, como digo siempre, a nuestro portal de YouTube, que es Uber PNM, donde alejamos todo el material periodístico. Yo sigo con mi gripe A, hoy estoy un poquito peor que ayer. Ayer tenía la voz tomada, pero con un poco más de potencia. Hoy siento que me cuesta hablar. Pero bueno, no les obliga, hoy tenemos una nota que la verdad que me olvidé de ponerme corbata. Nunca me puse corbata, pero hoy debía haberme puesto corbata, más allá de la ropa que tengo puesto, porque tengo un invitado especial, es un colega que uno puede medirse desde, qué sé yo, un pequeño trabajo que uno puede hacer desde el interior del país, pero me refiero a colega porque hace periodismo, además es profesor universitario. En Buenos Aires, pero no lo hemos llamado por esto, sino por una particularidad, porque queremos ampliar un poco en términos conceptuales, atento a que hay una película que se llama 1985, filmada, protagonizada por Ricardo Darín, uno de los actores emblemáticos de nuestra época, que refiere a las juntas militares, cuando fueron juzgadas las juntas militares. Y ha generado, no sé si polémica, pero sí un auspicio importante de muchísimos medios que arenga la necesidad de ver la película porque, más allá de lo ficcional, tal como se advierte en este género que podemos decir, Tomás Eloy Martínez es uno de los más emblemáticos respecto, que quiero decir, el caso del libro, por ejemplo, Santa Evita, es bien parte de ese género, es parte histórico y parte ficcional, ¿no? Aunque hay alguna gente que no lo sabe, cree que es histórico, no, tiene mucho de ficción ese libro. Todo lo que tiene que ver con lo artístico tiene mucho de ficción. Es una forma de una puesta en escena, pero en definitiva una mirada donde el director pone, un guionista y un director pone una cámara y le da un enfoque. Uno puede estar o no de acuerdo con ese enfoque y desde ese punto de vista, pero en definitiva es un disparador conforme al hecho de poner nuevamente en la memoria, y yo creo que de las últimas generaciones, un hecho verdaderamente emblemático que sucedió hace ya mucho tiempo. Yo no lo viví, era muy joven, ni siquiera voté en el 83 cuando Alfonsín se consagró presidente de los argentinos, pero uno advierte, digamos, que de esa aparición, de la aparición de esa democracia embrionaria de 1983 con Raúl Ricardo Alfonsín a la cabeza, empezó a gestarse todo un proceso histórico en la Argentina, de los cuales hoy tenemos consecuencias buenas o malas, pero en definitiva es un punto, un mojón en la historia, en esta historia reciente que nos toca vivir. Quien lo tenemos en pantalla, lo voy a poner para que lo registren, tal vez no lo conozca tanto por su nombre, pero sí por su figura. Ha estado muchas veces en televisión, en 678 lo veía de seguido. Pablo Yonto. ¿Quién es Pablo Yonto? Un periodista de los grosos que tenemos en este país, que como dije es profesor universitario, pero además es uno de los periodistas que cubrió todos los procesos, instancia por instancia, de aquel proceso histórico, fundado en ley, que le dio a Videla la oportunidad que Videla no le dio a nadie, que es haber sido juzgado por la justicia en una república y en una democracia que embrionaria nos fijaba el camino, no del odio, no del revanchismo, sino de la propia justicia. Pablo Yonto, Hugo Cracoña para PNM te saluda, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, el gusto es nuestro de tenerte en esta pantalla y poder charlar con vos sobre ese particular. En principio, supongo que habrás visto la película, ¿y qué nos recomendás en tal caso? ¿Qué ha dejado como deducción personal, siendo vos uno de los que analizaste de cerca todo ese proceso? La película es altamente recomendable porque logra el efecto de impactar a partir de un hecho real. Es una película, obviamente, con un guión de ficción, pero inspirada, como dice, en hechos reales, y el hecho real en el que está inspirada es nada menos que el juicio a las juntas, que es el hecho político, jurídico, que permitió que la democracia se afirmara en la Argentina. Es decir, no había posibilidad de entrar a la democracia si no se abría esa puerta que era el juicio a las juntas, es decir, juzgar a los responsables, por lo menos a la jerarquía, arrancando por la jerarquía, los 9 primeros integrantes de las juntas militares, y creo que si bien se pueden discutir algunos puntos de si responde
exactamente a la realidad sobre la película, que es algo que se viene escribiendo desde hace 2 o 3 semanas en distintos artículos en todo el país. Lo cierto es que es una película muy útil, muy bien hecha y muy a tono con lo que por ahí miles y miles de jóvenes esperan a la hora de aguardar que se les cuente la historia, ¿no? Que la historia sea contada con la posibilidad de tener también algo ameno frente a los ojos y no algo de carácter duro, ¿no? Por ahí los documentales son más duros, pero hay extraordinarios documentales. Pero esta película creo que, como tantas otras que se han basado en hechos reales, por citar una, uno se acuerda la discusión que se generó hace unos años con la película sobre Hitler, que se llamaba La Caída, y en la que había posiciones de todo tipo diciendo, bueno, pero así no fue la historia, etcétera. Pero la idea de los directores es sacrificar un poco de la verdad en función del arte, y me parece que esta película tiene arte, tiene muy buenas interpretaciones y respeta, para nosotros tal vez lo más importante, respeta el testimonio de al menos 4 de los testigos del juicio de la Junta, lo respeta muy bien. El género se llama historia ficcionada. Yo hice definiciones en el comienzo del programa y me olvidé de establecer cuál es el verdadero género. Por lo menos en la literatura se llama historia ficcionada. Bueno, ese es el costo del arte, no tiene que ser ceñido exclusivamente a la realidad, si no, no sería arte. Estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de un documental, como dice Pablo. Pablo, ¿en cuánto crees vos que acerca la conciencia, la dimensión, o podría en tal caso acercar la conciencia y la dimensión, o la no dimensión que hoy tienen, según mi percepción, de los pibes de esta generación respecto a lo ocurrido en esos 7 años, que cuando uno habla de la dictadura más sangrienta, y en la Argentina hubo muchas, parece un cliché, un eslogan? Pocos dimensionan verdaderamente de lo que se está hablando. ¿Vos crees que esta película alcanzaría, digamos, como para que los chicos cobren mayor conciencia? Sí, impacta, obliga a las preguntas, obliga al diálogo, obliga a que las y los pibes busquen en alguna persona mayor o busquen a su manera por internet o por la lectura de libros un diálogo con la historia, pero además un diálogo con la justicia, ¿no? Un diálogo de poder preguntarse, bueno, pero esto de juzgarlos, ¿era tan difícil como parece en la película? Sí, era muy difícil. Veníamos de años y años de golpes y de impunidad, ¿no? Los responsables de todos los golpes anteriores no eran juzgados, y mucho menos los responsables de los crímenes anteriores. Las matanzas históricas que ha habido en la Argentina pasaron con impunidad, ¿no? Este año se hizo, por ejemplo, el juicio por la masacre de Napalpí, un hecho ocurrido hace muchísimas décadas antes de la dictadura. Ya no quedaba ningún responsable vivo, pero por lo menos se hizo un juicio por la verdad para que se conociese la historia de esas masacres y se supiese de sus responsables. Bueno, en este juicio es juicio a quienes recién terminaban de abandonar el poder dictatorial, Macera, Videla, las principales figuras del genocidio, tenían 60 años, 59 años, y permitió, eso tal vez es lo que nos permite tener ese puente hacia las nuevas generaciones. Ese juicio es el que permitió que hoy se estén celebrando decenas de juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, en Santa Fe, en Córdoba, en Jujuy, en Salta, en Capital, en la provincia de Buenos Aires. Todo ese camino recorrido tuvo un primer paso, que fue el juicio a las juntas. Y esa es la importancia de celebrar el no a la impunidad, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad que luchó muy fuerte. Muchas generaciones lucharon contra la impunidad, ¿no? Nosotros somos de la generación que vivió la recuperación de la democracia, éramos jóvenes, algunos eran adolescentes. Luego vinieron las generaciones que lucharon contra los indultos en la década del 90, a principios de este siglo,
para lograr la caída de las leyes de impunidad, y se logró, porque vino además un gobierno con disposición para hacer eso, que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Y todo lo que representa estos 20 años últimos, del 2003 en adelante, hasta hoy, tiene que ver con lo que se está haciendo en cada rincón del país para seguir dando justicia a las miles y miles y miles de víctimas que hubo en todo el país, y seguir buscando a los responsables, que también son miles y que los estamos buscando con la ayuda de mucha gente, ¿no? Te voy a comentar una infidencia, que pocas veces la conté. 20 y pico años tenía empezado a hacer periodismo, y alguien me preguntó: ¿vos tenés idea cuál fue el objetivo real de la dictadura militar? ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se golpeó un gobierno democrático? ¿Por qué se instauró todo lo que se instauró? ¿Por qué vino después lo que vino? Y me quedé en un silencio de un minuto y no sabía qué responder. Mucho tiempo después, naturalmente, me he podido responder esto. Además, quiero aclarar, digo, que la Argentina es uno de los pocos países que hizo esto. Hay países donde han verdaderamente sufrido dictaduras espantosas, donde sus responsables siguen libres y han muerto en libertad. La pregunta que planteo, al margen de este paréntesis que cierro, Pablo, en la película, y en tal caso lo charlamos con vos, ¿hay alguna conciencia también de por qué? Porque si no, a ver, aparece un Videla con una 45 matando gente y nadie sabe por qué. Se juega con la idea en la que esta gente tenía un formato, una construcción de cuál era el decoro social en aquellos años, donde, por ejemplo, no se le permitía a los pibes utilizar el pelo largo. Y eso podía costarle la vida a alguien. Bueno, no era tan así la cosa, ¿no? Mucho tiempo después me respondí cuál era el verdadero sentido de los golpes de Estado. Claro, eran tener gente con poco poder político, casi nulo, la necesidad de poner el terrorismo en la calle porque se le tenga miedo. Así las potencias del mundo, bueno, nos llevaban los recursos naturales baratos, y era rematar el país. Una cuestión económica, lo que justifica cualquier dictadura, y particularmente las de Argentina. ¿En la película se advierte esto? No, esa es una de las críticas que se le hace, ¿no? De todas maneras... Te pregunto de mi ignorancia, yo no vi la película. Sí, le falta, a la película le falta... Para poder comprender toda la dictadura y la lucha contra la dictadura, a la película le falta mucho. Pero bueno, por eso la película, digo, se llama Argentina 1985 y se sitúa en un episodio de 1985 que es el juicio. Habría que hacer una película sobre la dictadura, habría que hacer una película sobre Videla, para explicar muchas de las cosas que vos te preguntás. Pero sí el valor que tiene, yo te señalaba antes, permite la apertura del diálogo, permite que los pibes se hagan muchas preguntas. Que a partir del juicio se puedan preguntar estas cuestiones que dijiste vos. Che, ¿qué fue la dictadura? ¿Cuándo fue la dictadura? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Hoy no quedan dudas, por suerte las pruebas son contundentes, tanto en testimonios, en documentos, en revisión histórica, que se trató de un asalto al poder para instaurar un plan económico que consistía en el disfraz del plan económico liberal, pero para someter a la Argentina no solo a lo que fue el terrorismo de Estado para imponerlo, sino a vaciar las leyes laborales, a vaciar el poder adquisitivo del salario, es decir, a concentrar la riqueza en pocas manos, a beneficiar a los que manejaban el poder financiero. Hoy queda claro, ¿no? En aquel momento, porque el discurso es muy, como lo suele hacer generalmente, los factores de poder económico siempre se llenan la boca de que sus planes económicos son para beneficiar a los pueblos, y a veces engañan tan bien que sectores populares los terminan votando, ¿no? Pero cuando uno ve la ejecución de esos planes, lo que ve es, primero, pérdidas de derechos, ¿no? La dictadura destrozó la ley de contrato de trabajo, fue una de las primeras cosas que hizo la dictadura, ¿no? Aplastar las conquistas laborales, después aplastar todo lo que tenía que ver con la porción de la torta
económica que le correspondía a la clase trabajadora, ¿no? El famoso 50 y 50% de la torta 50-50. Para repartir, el 50-50, Claro. fue destrozado en la dictadura y, bueno, hay distintos cálculos, pero de ninguna manera ninguno de esos cálculos hechos por economistas ponen a los sectores trabajadores ni arañando el 50% que alguna vez tuvimos. Y por supuesto en eso estamos, ¿no? En hoy recuperar muchos de esos derechos perdidos, en tratar de que las ideas estas disfrazadas de liberales o de conservadoras en beneficio, según ellos, de la población, no se conviertan en otra flauta que nos lleve como a los ratones rumbo a la perdición. Ojalá que esta película también dispare en muchos sectores la discusión político-económica sobre lo que fue la dictadura, ¿no? Esa dictadura que, por ejemplo, no quería una organización sindical como la que orgullosamente tiene la Argentina, con delegados de fábrica, delegados por regionales de la CGT o de la Central Obrera que sea, centrales obreras y sindicatos poderosos que reclamen mayores derechos, o sea, ¿qué mejor hay que dejarles a nuestros hijos y nietos una sociedad en la que ellos tengan más derechos que nosotros, ¿no? O sea, yo no quiero que mis hijos y nietas trabajen más horas, me gustaría que trabajen menos horas, que tuvieran un buen poder adquisitivo y que disfrutaran mejor de la vida. No me pone bien que mi hijo o los que conozcamos nos diga, bueno, llego a fin de mes porque tengo 2 trabajos. Bueno, tengo 2 trabajos, pero no vivo. Claro. Entonces, la historia que uno pretende que se escriba hacia adelante tiene que ser una historia de más reconocimientos de derechos. Así como cuando uno mira atrás, sabe que, bueno, antes se trabajaba 12, 13, 14 horas y que alguna vez se luchó por la jornada de 8 horas. Y bienvenida a la jornada de 8 horas. No, yo no maldigo eso, ni quiero que nadie lo maldiga, quiero que estén orgullosos de esa lucha. Y lo que hizo la dictadura fue eso, ¿no? Quería quebrar esa memoria, sobre todo de los sectores mayoritarios, respecto de sus derechos, ¿no? Hubo miles de trabajadores desaparecidos y centenares de comisiones internas y sindicatos aplastados, ¿no? Ese era uno de los objetivos de la dictadura. Y después tenés mil cosas. Particularmente los 30.000 desaparecidos, tengo la información, la percepción de que eran más trabajadores, chicos estudiantes de universidades y delegados gremiales, que la única arma que empuñaban era una linterna para poder salir con la bicicleta del trabajo. Sí, el golpe tuvo 3 objetivos centrales, ¿no? Apuntó, por supuesto, a las organizaciones armadas, a las organizaciones guerrilleras, apuntó al movimiento estudiantil en todas sus partes, secundarios, universitarios, y apuntó muy fuertemente, y ahí es donde causó la mayor cantidad de víctimas, al movimiento obrero. Claro. Apuntó a los servicios, a los trabajadores de servicios, a los trabajadores industriales, a los trabajadores del campo, ¿no? Cantidad de compañeras y compañeros en las provincias, sobre todo en las del norte, muy golpeadas, la sacudida que le dieron a la militancia de las ligas agrarias fue terrible en todas las zonas de Santa Fe, de Chaco. Entonces, todo eso que ahora se desnuda a partir de los juicios y que en el juicio de las juntas asomó una punta de aquello, porque por el juicio de las juntas pasaron casi todas las provincias y uno empezaba a ver la dimensión, ¿no? del sacudón, porque siempre también uno mira las grandes concentraciones urbanas como epicentro de la represión y si bien el golpe ahí fue duro, se buscó hacer desaparecer gente en cada rincón del país. Esto es otra cosa que apareció en estos últimos 20 años, ¿no? No hay lugar en la Argentina donde uno pueda decir, bueno, acá no hay desaparecidos. Donde dijeron eso, después la historia confirmó que alguien nacido ahí había sido secuestrado tal vez en otra ciudad,
o que algún hecho partió de ahí. Es impresionante, los juicios continúan, estamos recién en el 40% del juzgamiento, falta un 60% todavía a juzgar, y hay muchísimo de novedoso que está apareciendo hoy en los actuales juicios que, insisto, tienen que ver con aquel juicio de las juntas que fue el puntapié inicial de todo esto. Pablo, sí, ese 60% supongo que debería incorporar a la pata civil, ¿no? Que me parece que es la ideológica. Y en eso estamos, mirá esta semana. De esta cuestión, pero te quiero hacer un planteo y me gustaría obtener una reflexión de tu parte. La Argentina ha sido bipartidista por antonomasia, peronismo radical, digamos. Sí. Se disputaban el poder partidos que incluso hasta eran parecidos. Hoy uno puede advertir los postulados que defiende uno y otro y dice, ¿por qué se diferenciaban tanto? Bueno, era la cuestión de llegar al poder, era un bipartidismo por antonomasia. Hoy hay un radicalismo inexistente, un radicalismo que desaparece, que es cola de un ratón. Hay algunos que dicen el radicalismo ya no existe, con lo cual ese bipartidismo me parece que está caminando en una muleta un poco peligrosa, porque de lo que hay del otro lado del peronismo no es democracia, Quiero decir, estas luchas que comenzaron en aquellos años, donde después del 70 y pico se empezó a hablar del dólar, del bimonetarismo, de esas concepciones que más tenían que ver con la necesidad de explicar una Argentina sumisa, no ha terminado en absoluto. Y digo, si estos 30 años de democracia, donde le sacan un partido a la democracia, que me encantaría que el radicalismo vuelva a recuperar sus huestes, no nos dejan más débiles que hace 20 o 30 años atrás. A ver, yo tengo una mirada más por ahí de base que de superestructura. ¿Por qué te digo esto? Yo me pongo muy bien cada marcha que recuerda la triste fecha del 24 de marzo del 76. Me pongo muy bien cuando al final de todas las columnas marcha una columna de militantes radicales. Esto viene sucediendo en los últimos años y además el diálogo con la militancia radical de base, no toda, pero con sectores importantes de la militancia radical en este punto de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es muy interesante. De hecho, esta película ha sido levantada y elogiada por ese sector de la militancia radical, que también se está preguntando muchas cosas alrededor de su propio partido y de las alianzas que hace, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido y está sucediendo en estas últimas 2-3 semanas, con algunas voces radicales que se levantan a cuestionar. Sí, como por ejemplo la de Manes. Sí, no totalmente, ¿no? Porque tienen sus matices, etcétera, pero creo que reflejan algo de lo que en la territorialidad del radicalismo, de esa militancia que aún conservan sobre todo en sectores estudiantiles y profesionales y en muchas provincias, sin duda, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la cabeza les hace mucho ruido con estas alianzas y ojalá que empiecen a despegarse. Yo escuché el otro día a raíz de la entrevista que le hacían a Freddy Storani, uno de los líderes del alfonsinismo, de Renovación y Cambio, allá por el 83, 84, a raíz de la entrevista que le hacían por estos temas de la película, como también cuestionaba la actualidad de su propio partido, ¿no? Con, por supuesto, ese tufillo antiperonista con el cual evidentemente no pueden sacárselo de encima y que la verdad a esta altura molesta mucho democráticamente, ¿no? Que sigan esta cuestión de ponerse la camiseta antiperonista antes que todo, sin tener un espacio crítico para poder decir, bueno, de una vez por todas. Es que no se dan cuenta que esa camiseta antiperonista lo llevó al lugar donde están hoy. Exacto, y que ellos fueron golpeados por la misma mano de hierro dura de la derecha y de los sectores estos conservadores. Que se pregunten quién lo llevó puesto a Alfonsín en el 89. Exacto, falsamente. Hay un pasado que esta gente lo sigue interpelando particularmente, nos interpela todo el pasado en la Argentina, pero particularmente a esta gente. Sería bueno que empiecen a responderse esa pregunta, ¿no?
y creo que no terminan de entender algo que también cambió sin duda. Digo, las corrientes de todo tipo que hoy terminan confluyendo en los sectores, llamémoslo kirchneristas, peronistas, etcétera, muy poco tienen que ver con el corazón de ese antiperonismo que tenían los radicales y que obviamente se reconocía más en ese odio a Perón y a la derecha peronista, pero es como que no vieron también la transformación generacional que hubo dentro del propio peronismo. O sea, si no se dan cuenta cosas tan elementales como, por ejemplo, digo, ya no es lo mismo hablar hoy con jóvenes obreros industriales de la UOM que hablar con la dirigencia de la UOM de los años 60 o los años 70. Tal cual. Digo, eso cambió. Pongo esto como ejemplo, ¿por qué? A ver, porque, por ejemplo, este año hemos ido a dar charlas sobre los juicios de lesa humanidad a locales sindicales de la UOM, donde la mayoría de los obreros eran pibes de 20 y pico, 30 años, muy interesados en el tema del juzgamiento a los genocidas, pero por sobre todas las cosas, muy interesados en la revisión crítica de las propias actitudes del peronismo. Eso es no solo sangre nueva que ingresó a la militancia, sino también conciencia crítica. Y bueno, ojalá los radicales también tengan esa conciencia crítica para despegarse, por lo menos la base del radicalismo. Algún sector se despegó y está más cerca de la militancia del campo popular, pero ojalá se despeguen de Patricia Bullrich, se despeguen de Macri, se despeguen de Milei, se despeguen de Sper, se despeguen de toda esa muy sucia política que lo único que quiere es aplastar nuevamente con mano de hierro a los sectores mayoritarios de la sociedad para terminar otra vez con el cuento del derrame, beneficiando a los sectores económicos a los cuales ellos están ligados desde siempre. ¿Se sabe cuánto del capital mundial está concentrado en la cantidad de un porcentaje en el mundo? Se dice que el 85-90% está concentrado en el 6% de la población del mundo, algo así. Sí, hay distintas cifras, yo no me animo a certificar. Bueno, si eso es verdad, Pablo, el derrame no existió si uno nunca. Si uno lo ve en la Argentina, lo ve claramente. O sea, la cantidad de plata en el exterior fugada que hay, la cantidad de plata en paraísos fiscales, y los salarios bajísimos que se pagan acá y lo miserable que son muchísimos grandes empresarios y empresas con el tema salarial acá o con la regularización del trabajo, ¿no? Esta cosa de no poder ver nosotros, ¿no? Hablo como sociedad, no ver masivamente quiénes son los que aumentan los precios, quiénes son los que se benefician todos los meses, quiénes son los que no tienen piedad con el tema de la contratación laboral y entonces engañan a los jóvenes diciendo mejor que no estés regularizado, así ganás más, entonces evaden aportes de obra social, aportes jubilatorios. Eso lo hacen los empresarios, los empresarios que desde hace décadas utilizan este método de avaricia, de codicia, de llevársela la mayor cantidad posible, que si la pusieran acá de nuevo para generar lo que hay que generar, empleo, producción, salud, educación, autopistas, transporte, no, todo va, o la mayoría de ese dinero, afuera. Si no hay inversión, es muy difícil que haya derrame. No hay manera de que haya derrame si no hay una inversión. Bueno, la guita, se habla de 500.000 millones de dólares fuera del país, de los capitales argentinos. Sí, hay estimaciones de cantidad monumental. Casi un PBI. Llama la atención en todo el mundo, ¿no? En los análisis que hacen economistas de todo el mundo, les llama la atención la cantidad de dólares que tienen, sobre todo, bueno, los sectores más fuertes económicamente de la Argentina, la cantidad de dólares acumulados que tienen y que por supuesto los tienen acumulados en
paraísos fiscales, ¿no? Esta historia de los paraísos fiscales que hasta algunos las aplauden, ¿no? Se va alguien a Uruguay y en vez de analizar que se va a Uruguay precisamente para evadir y no porque se va para vivir mejor va a vivir acá y en Uruguay y en cualquier parte. Lo que se van es a Uruguay porque en Uruguay pagan menos impuestos de los que tendrían que pagar acá, supuestamente, porque ese verso también de los impuestos que son menos que pagan en otro país, nosotros siempre lo desmentimos con el tema de, bueno, ¿por qué no van a averiguar los tipos de impuestos que se pagan? La presión tributaria, claro, que hay en otros países. Que supuestamente son los más felices del mundo, ¿no? Que son los países nórdicos, ¿no? Que son Suecia, Dinamarca. Digo, vayan a averiguar los impuestos. Ahí la presión tributaria es alta, ¿eh? Altísima. Es altísima. Altísima. Pero bueno. Bueno, es lo que garantiza calidad de vida a sus ciudadanos. Bajar impuestos no es garantizar calidad de vida. A ver, una forma de los impuestos tienen considero dos aspectos importantes. Uno que es sostener el Estado y la otra es la forma cómo se reparte. El impuesto permite advertir cómo se reparte. Cuando vos cobras menos impuestos a los capitales más concentrados, le estás haciendo un favor para que sean cada vez más ricos y empobreciendo a los cada vez más pobres. Es así de sencillo la cosa, la ecuación no es tan compleja. Y esto hay que explicarlo con cuestiones elementales y básicas de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Yo suelo usar el ejemplo de los edificios de propiedad horizontal. Los edificios, ¿no? Cuando vos vivís en un edificio, si haces las cosas bien, ¿no? Todo el edificio, ¿qué hace? Paga expensas. ¿Quién paga más? El que tiene más extensión y metros cuadrados de su departamento. Y el que tiene menos, paga menos en las expensas. ¿Y para qué son las expensas? Las expensas son para beneficiar a todo el edificio. Claro. Para hacer una pintura, para el arreglo de los caños, para por ahí poner, no sé, por decir algo, una pileta, para por ahí poner una mejor puerta, etcétera. Y se paga, ahí no hay discusión de que vengan un día, es decir, todo el mundo entiende la lógica de ese funcionamiento. Y se castiga al que no paga las expensas, y se entiende al que no paga las expensas porque tiene un problema económico, por ejemplo, que lo hayan despedido, se lo comprende, se lo espera, pero al que tiene todo un piso, o 2 pisos, o 3 pisos, y no paga las expensas, se lo critica y se le dice, bueno, flaco, vos tenés un montón de plata, pagá las expensas, porque esto no es para mí, esto es para beneficio de todos. Bueno, eso mismo hay que hacer en el país, el que más tiene que pagar más en función del beneficio de toda la sociedad, ¿no? Lo que se llama la gente del campo, que algún sector se la pasa gritando, no es todo el año, todos los años de toda la vida, diciendo porque yo produzco, como si ellos solos fueran los que producen, hacen algo en el país. Digo, si vos estás en el campo y producís, bueno, muy bien, te aplaudo, pero también se rompe el lomo el obrero que te hizo el camino para que tu tractor y el camión vaya. También se rompió el lomo el que saca el petróleo y está solito en el frío en la Patagonia para que vos tengas nafta o gasoil. Todos hacemos y ponemos nuestro ladrillo para que la sociedad funcione. No sos el único que produce y que el Estado te va a cobrar algún tipo de impuesto. Bueno, nos fuimos de la película. No, pero no, está bien, son debates que hoy tienen, yo calculo que a través del sentido común cobran auspicio en todos lados, ¿no? Siempre discutimos esto, digo, queremos un país, una república intervencionista o un país que, bueno, lo regulen las variables del mercado. El tema es que las variables del mercado a esta gente le garantiza ganar mucha plata, con lo cual generan algún conflicto social justamente por esto de la concentración. Cuando esos conflictos sociales aparecen, ahí se acuerdan de que existe un Estado, el mismo Estado que lo putean todos los días. Llaman a la policía, o sea, pongámonos de acuerdo, muchachos, si queremos un país donde se regula el mercado, hagámonos cargo de las consecuencias. Y si queremos un país intervencionista, hagámonos la consecuencia. Acá somos unos piola bárbaros, o sea, somos todos capitalistas hasta que se nos inunda el campo y después al primero que llamamos es al ministro de Agricultura para que nos dé algún subsidio.
Forma parte ni de hablar las ni discusiones, hablar de lo que discusiones se tenemos, ¿no? beneficiaron en el pasado con el Estado, ¿no? Ni hablar. Uno mira para Sí, atrás, sí, claro. y el manoteo que hubo del Estado en las décadas pasadas, tremendo, ¿no? Qué sé yo, el Grupo Clarín habla de esto, claro, pero a vos, papel prensa, los terrenos te los dio el Estado gratis. Entonces, revisen eso también, ¿no? Porque cuando te conviene, el Estado es una porquería, no lo criticás. Ahora, cuando no te conviene, el Estado es una porquería. Pero acá tenemos, Pablo, un claro ejemplo, que Batistuta, conocido jugador de la selección, sacándose foto al costado de la ruta pidiendo que corten el pasto. Y fue el primero en levantar la voz para no pagar el impuesto a la ganancia. Bueno, Batistuta, ponete de acuerdo, macho. Ponete de acuerdo. O sea, él y Tevez. para cortar el pasto de la ruta y mejorar la ruta, primero hay que pagar impuestos. El Estado tiene que financiarse de algún lado, que es precisamente con la plata de los tipos como vos, que es donde se saca para hacer las obras. O sea, no se puede no pagar los impuestos y después reclamar obras. Y por estos discursos tienen mucho auspicio por acá, ¿no? Por acá, no sé si en el sur de nuestro país, pero por acá es muy común eso, ¿no? En todas partes y en todo el mundo, te quiero aclarar. Uno que viene del mundo del periodismo deportivo, sabe bien todo lo que ha sido el fraude en las transferencias de jugadores y en los contratos de jugadores, sobre todo de la categoría de Batistuta, de Tevez, de todos ellos. Ahora, ponés la mirada un cachito nada más, un cachito en Europa y ves cómo ahí la persecución de la evasión impositiva, que no debe ser total, pero que cuando le cae a alguno de las estrellas estas del fútbol mundial, en este momento Neymar está siendo enjuiciado, igual que los dirigentes del Barcelona, por toda la evasión que hay en el tema de su contratación en aquel momento. Y le pasó a Messi, que fue condenado junto con... Es decir, no porque esto sea una cosa contra los ídolos, es una cuestión contra este modelo de sociedad que se llena la boca del tema igualdad y justicia, pero que son los primeros, los más poderosos en no querer para ellos nada de igualdad y no querer para ellos nada de justicia. Pablo Yonto, te agradezco muchísimo esta media hora que nos has dado. Espero que el video se vea por todos lados, que la película también la veamos y en tal caso que cierre el capítulo que faltó en la película, que cierre en el debate, que es la forma en la que una obra de arte termine de cerrar, ¿no? Así es. Bueno, yo te agradezco y mando un abrazo enorme para ustedes. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Crecoña.